Muy buenas noches, bienvenido a mi canal La Voz de Borinquen y a la radioemisora La Voz de Borinquen. Recuerde que pueden escuchar nuestra emisora en la radio, en la plataforma Zoom, y también a través de seno.fm y buscarnos como La Voz de Borinquen. Hoy yo quiero hablar sobre un poco de la política, lo que está en la acontecer en la actualidad, y viendo yo que ayer o hoy fueron las elecciones municipales en los municipios de El Salvador, de 44 municipios que tiene El Salvador, 43 lo ganó el partido de Bukele y uno lo ganó de la oposición. Eh, es de una manera contundente que el partido de Bukele ha ganado las elecciones en El Salvador, porque se ve que El Salvador, pues el progreso y la gente pues se ha volcado por servir el partido de El Salvador. Lo que me ha causado maravilla en todo esto es que en El Salvador no se ha hecho, campaña. Cuando Bukele corrió para presidente, usted no veía a Bukele lanzado en las calles, haciendo campaña. No vi la televisión salvadoreña haciendo campaña pro Bukele, ni ningún otro partido. Y ahora con las elecciones municipales tampoco. Da la impresión que ahí en Salvador no sucede lo que sucede en países corruptos, donde hay que asignarle 1.000.000 o 2.000.000 a cada partido para que haga campañas políticas, y ese dinero sale de los contribuyentes de del país que sea. O sea, si hay 4 partidos y se le va a dar 1.000.000 o 2.000.000 para que esa gente hagan campaña, imagínate. Entonces serían, si es 1.000.000 que se le va a dar y hay 4 partidos, son 4.000.000. Si se le va a dar 2.000.000 a cada partido, pues son 8.000.000 que sale de las arcas del erario público. O sea que no le encuentro yo sentido a eso. Preguntarán entonces, si no se hace campaña, no funciona la democracia, el sistema. Sí funciona, porque si en El Salvador está funcionando, pues quiere decir que funciona. ¿Por qué no? Si la prueba es El Salvador, qué mejor prueba que El Salvador que está funcionando. Y cuando un presidente hace las cosas buenas, señores, no hay que hacer campaña. Campaña se hace cuando usted es corrupto. Campaña se hace cuando usted no ha cumplido con las promesas que usted ha hecho. Entonces usted tiene que hacer campaña a ver si usted convence a los que no convenció cuando usted estaba en el poder. ¿Por qué no los convenció? Porque tal vez usted era corrupto. Viendo yo la filosofía de Bukele, donde dice que un país no puede funcionar si hay corrupción, y eso es verdad, y en los países que hay corrupción, pregúntese usted, ¿tendrá razón Bukele? Y también, eh, para que haya un funcionario corrupto, tiene que haber, en el comercio privado, una persona corrupta que induce a que el político se corrompa a favor de el comerciante que es corrupto, o de la empresa que es corrupta, o sea lo que sea. Y eso es lo que sucede en estos países corruptos, en estas colonias corruptas, que compañías, sean de locales o sean extranjeras, corrompen al político del país que sea o de la colonia que sea. Y eso, señores, por eso es que el dinero no rinde nada. Entonces, usted ve a los políticos de todos los partidos, de derecha, de izquierda y de centro, lo que sea, todo haciendo campaña, prometiendo 20.000 cosas, y todo es mentira.
porque no cumplen, porque está comprobado que cuando un país es corrupto y que recibe dinero de otro país, que ese país es dueño de esa colonia, entonces tan corruptos son los políticos de esa colonia como el país que es dueño de la colonia. Entonces, por eso hay que, a fuerza de inyectando millones de dólares a esos partidos para que sigan practicando la corrupción, pues señores, así no llegamos a ningún lado. Por eso es que yo admiro y también hay que ser realista, como los videos que ha hecho. He hablado de los red flags de la bandera roja concerniente a Bukele, pero también hay que admirarlo. Bukele ha hecho lo que otros países que tienen colonia no han hecho con sus colonias. Bukele, por ser un país, El Salvador, por ser un país pequeño, que le dicen el pulgarcito de América, ha logrado más que o algunas colonias por ahí, que su jefe es la primera potencia mundial y que los habitantes que viven en esa colonia se jactan de que pertenecen o son miembros o el país más poderoso del mundo son dueños de ellos. Y ellos se creen que son las últimas horas del desierto y que están mejores que cualquier país hispanoamericano. Bueno, ahí está la prueba con Bukele. Bukele ha hecho más que lo que ha hecho una colonia por ahí que lleva más de 125 años de ser colonia y que el gobierno de Estados Unidos no ha podido ponerla al tope de cómo están los estados incorporados de Estados Unidos. Ni lo van a hacer porque nacieron para ser colonia. Eh, Lamentablemente, yo tengo que decir que esa gente político de esa colonia no pueden ni se atreven decir como dice Bukele, queremos ser libres, déjenos hacer nuestro trabajo. Si ustedes progresaron, nosotros queremos progresar. ¿Se atreven los políticos de esa colonia decirle al país más rico del mundo, nosotros queremos hacer nuestro trabajo? Nosotros queremos ser libres como ustedes lo fueron. Déjenos nosotros construir nuestro país. ¿Se atreven los líderes de esa colonia decir lo que dijo Bukele? Pues simplemente no. Entonces, yo, estudiando el caso sobre el reunificacionismo, ya que vamos a Puerto Rico a celebrar el primer encuentro reunificacionista en Puerto Rico, los peninsulares, las diásporas puertorriqueñas y allá los puertorriqueños, vamos a estar todos juntos. Hace poco se me llegó una persona y me dijo a mí, ¿qué tú crees del reunificacionismo de Puerto Rico con España? ¿Y qué crees tú de Cuba? ¿Lograrán los cubanos primero reunificarse con España que Puerto Rico, siendo que Puerto Rico nunca se independizó de España? Yo estuve analizando y me acuerdo una entrevista que yo hice hace unos 3 años, al comienzo de yo entrar haciendo video. Yo entrevisté a una persona, y esa persona era cubana y me aseguró que sí, que los cubanos podían obtener la reunificación más rápido que los puertorriqueños que nunca, se rebelaron contra España. A mí me sorprendió y yo dije: me quedé pensativo, pero como no seguí indagando, dejé que las cosas pasaran. Pero analizando bien las cosas, eh, y viendo yo, el Congreso cubano, que yo veo cada vez que ellos, hacen vistas públicas y aparecen en la televisión, yo escucho la manera de comportarse de esta gente, que son comunistas
y me da la impresión de que ya están cansados ellos de ser comunistas en Cuba, de la manera que ellos se expresan. Y me da la impresión que ellos están esperando que Fidel Castro muera para entonces tomar una acción o no sé, rebelarse o algo, eh, hacer en Cuba, porque estaba el presidente del partido allí en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, y yo vi a que el señor, como una señora le increspaba a ese señor, y yo dije: "Guau, de la manera que esta señora se le increspa al presidente de Cuba, habla como si ella estuviera en un país democrático, y puede ser que la señora, no vuelva a aparecer, eh, en las vistas del Congreso cubano". Yo vi a que el presidente de Cuba, que no me acuerdo el nombre de él, creo que es Rangel, algo así, no estoy seguro, miraba fijamente a la señora y le brillaban los ojos y callado. Y la señora le decía en la misma cara al presidente de Cuba las mentiras que propaga el régimen cubano, ah, el régimen comunista, y ella decía que había que cambiar y vaya, y las propuestas que ella traía eran propuestas democráticas. Yo veía que el señor presidente escribía todo y lo anotaba. Bueno, como yo veo las cosas en Cuba, yo puedo y yo pronostico, ojalá que no esté equivocado, pero yo creo que cuando Raúl Castro muera, yo creo que en 5 años en Cuba, puede caer el comunismo, según yo estoy viendo, porque ya se ven señales dentro del Congreso cubano que hay mucha gente descontenta y parece que como tienen miedo, están esperando que Raúl Castro muera para entonces rebelarse. Eh, yo pregunto entonces, ¿cómo el pueblo cubano puede acercarse a un reunificacionismo primero que Puerto Rico? Pues de esta manera, usted sabe que el exilio cubano aquí en Miami es grande y se dice que estos muchachos que han nacido aquí en el exilio cubano, el día que Cuba caiga, muchos dicen que quieren implantar en Cuba un estilo americano o como si Cuba fuera o un estado americano. O sea, ese sistema, porque es el único que ellos conocen. Pero pensando yo de esa manera, hay que entender que antes de Cuba caer en el comunismo, ahí quien iba a Cuba y venía eran los mafiosos de Estados Unidos, auspiciado y el permiso lo daba el presidente Batista. Por eso es que haber tanta corrupción que había en Cuba por parte de los americanos que introducían la corrupción ahí y que querían quedarse con el pueblo cubano, fue que Fidel llegó al poder. Esa corrupción que todavía se practica en Estados Unidos y que todavía llega a Puerto Rico, porque en Puerto Rico se han copiado de esa corrupción. Eso hizo que Fidel Castro tomara el poder y se rebelara contra los norteamericanos. Entonces yo no creo que el cubano va a permitir volver a caer nuevamente en las garras de Estados Unidos, porque sabe que va a caer en corrupción otra vez Cuba. Y si ven la condición de Puerto Rico después de 125 años, que Puerto Rico tiene una bancarrota y que Puerto Rico hay una junta fiscal norteamericana y que la paga el pueblo puertorriqueño, el cubano no va a permitir eso en Cuba. Los puertorriqueños sí lo permiten, porque los puertorriqueños todavía no pueden decirle al Estados Unidos, déjenos libres, queremos ser libres, queremos nosotros defender y hacer nuestro pueblo adelante. El puertorriqueño no puede confiar en los políticos que hay ahora, que hubo en el pasado y que vendrá en el futuro. ¿Por qué?
porque esos políticos fueron los que llevaron a Puerto Rico en la bancarrota y hasta el día de hoy no hay ni uno en la cárcel de todos esos políticos, de todas esas administraciones, tanto populares y nuevos progresistas, no hay nadie en la cárcel hoy día, ni se llevará tampoco a nadie en la cárcel. O sea, la corrupción, como dijo Bukele, un país no puede funcionar si hay corrupción. Y eso es lo que le pasa a Puerto Rico. Puerto Rico no puede funcionar si hay corrupción. No importa sea colonia de Estados Unidos, no importa que Estados Unidos le inyecte de los millones que se roban ellos mismos a Puerto Rico, no pueden funcionar. Entonces, para que Puerto Rico tiene que decirle a los Estados Unidos, nosotros queremos gobernar, nosotros queremos ser libres, nosotros queremos hacer lo que queremos. Entonces, no, el puertorriqueño no cuente con los políticos de hoy, del mañana y de anterior, porque esos políticos son políticos corruptos. Tiene que surgir una nueva generación donde el puertorriqueño pueda cambiar y encaminar a Puerto Rico por el reunificacionismo. Eh, si Cuba logra liberarse del comunismo y deciden ellos, que yo sé que no van a volver jamás, nunca jamás, van a volver al comunismo, porque ellos llevan 70 años y saben la miseria que está Cuba, que parece, señores, da pena, no quiero usar ni palabra que parece, pero si Cuba logra volverse a liberarse del sistema comunista, ellos no van a querer ni volver como estaban antes, cuando estaba Batista, y ni van a querer que el exilio cubano ponga un gobierno en Cuba, estilo como lo tienen aquí en Estados Unidos, porque ellos se van a acordar en los tiempos de Batista, cómo era que estaban también. A base de eso, según tengo entendido y escuchado comentarios, y que yo platico con gente de Cuba, hay muchísimas personas en Cuba que quieren volver con España. Si eso surgiere y que hay muchos cubanos que descendencia y que tienen nacionalidad española, yo creo que sí se daría entonces un acercamiento, una reunificación, que el pueblo cubano en masa decidiera o regresar con España. Entonces yo creo que eso haría que el puertorriqueño se pensara dos veces y pensara y dijera, nos unimos como un Estado incorporado con Estados Unidos o seguimos los pasos de Cuba. Entonces, eso el tiempo lo dirá. En cuanto a ese sentido, sí, yo creo que el pueblo cubano puede obtener la reunificación con España más rápido que el puertorriqueño, porque mientras el puertorriqueño no se atreva a decirle a Estados Unidos, como le dijo Bukele a la Unión Europea y a los presidentes de todo el mundo, déjenos gobernar a nosotros, déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo, no se entrometan ustedes a lo que no les importa, déjenos ser lo que somos, hispanos y no anglosajones, mientras el puertorriqueño no se atreva a decirle eso al gobierno de Estados Unidos y a los políticos corruptos que hay en Puerto Rico, esos políticos que se creen anglosajones y que no se sienten puertorriqueños y que no se sienten hispanos, entonces, hasta que el puertorriqueño no diga y le diga las 4 verdades al gobierno de Estados Unidos, que es lo que ellos quieren, mientras eso no ocurra, yo creo que el reunificacionismo no va a funcionar. Solamente estaremos aquellos que queremos y optamos por la nacionalidad española y en caso de que Puerto Rico sucumbe como un estado incorporado de Estados Unidos, a aquellos que no se sienten pertenecer como Estado de Estados Unidos, tendrán un plan B y es buscando la manera de que España haga algo por esos puertorriqueños. Por eso es que tenemos
a Maya Arista tratando de llevar el caso que él tiene en los tribunales para así haya una opción B para el cubano como para el puertorriqueño obtener su nacionalidad española. ¿Qué puedo decir yo todo esto? Pues yo pienso viajar a El Salvador para hacer videos y me interesa conocer El Salvador en la actualidad. Yo viajé en El Salvador cuando estaba la guerra civil en El Salvador. Quiero volver otra vez porque El Salvador ha dado un cambio que ningún país hispanoamericano, y me atrevo a decir que del mundo, ha dado ese cambio que ha dado El Salvador. Eh, también, yo, pues, como le dije al comienzo, yo pronostico y creo que cuando muera Raúl Castro, puede ser que Cuba, el sistema comunista caiga. La condición que está Cuba, muchos le echan la culpa al embargo de Estados Unidos, en que Estados Unidos tiene cierta culpa, sí, ¿por qué no? No lo voy a negar, pero la culpa de esto la tienen el sistema comunista de los Castro, porque el sistema comunista es un sistema que ahí quien es rico y que tiene fábricas y negocios por toda la América Latina, fueron los Castro. Lo que pasa que eso es secreto y eso no se le dice al pueblo cubano, pero sí, los Castro tienen, toda la familia Castro, tienen negocio en toda la América hispana, no voy a decir latina, hispana, con diferentes nombres que no aparece que son ellos los dueños, pero sí ellos tienen dinero suficiente, pues si tienen que salir de Cuba, vivirlo más bien y cómodamente en cualquier país hispanoamericano. El pueblo cubano tiene que entender que los Castro son familias ricas, mientras que el pueblo cubano está secuestrado dentro de su propio país. Señores, pues sí, de esto quería yo platicar, la diferencia de Cuba y Puerto Rico y quién yo creo que puede obtener el reunificacionismo con España más pronto, si Cuba o Puerto Rico. Según yo veo las cosas, puede ser que Cuba pueda obtener el reunificacionismo más pronto que Puerto Rico. El tiempo lo dirá, porque esto hay muchos factores. El factor concerniente a Puerto Rico depende si los puertorriqueños se deciden unirse todos para debatir el estatus político de Puerto Rico y decidirse de una vez qué es lo que quieren. Y depende también esperar cuando ya Castro no esté en este mundo, a ver cómo va a reaccionar el pueblo cubano. Según yo estoy viendo, hay síntomas, hay banderas rojas en el Congreso de Cuba que parece que se está levantando, se está gestionando ya una forma en que hay muchos que están en desacuerdo con la cúpula comunista en Cuba y ya está viendo signos, y no quiero crear esperanza, pero hay que estar pendiente de los dos bandos, tanto mirando la política de Cuba como mirando la política de Estados Unidos y la política de Puerto Rico. Es la única manera de nosotros entonces presidir el futuro de Cuba y de Puerto Rico. Señores, muchísimas gracias por ver mi video. Suscríbase a mi canal, denle like si le gusta, si quiere contribuir monetariamente, como he dicho antes, esto cuesta. Tenemos plataforma, pagamos por las plataformas de la radio o yo pago, que yo estoy independiente. Y también por el canal, yo no exijo mucho, solamente $1 para que me ayuden a seguir adelante. Tampoco permito que gente de Puerto Rico me ayude para que después no digan que uno pues está robando el dinero, porque nosotros sabemos que los puertorriqueños en la diáspora no pueden participar en la política puertorriqueña. Entonces, esto lo hago yo con la diáspora puertorriqueña y con los peninsulares que están a favor, de mano a mano conmigo, dándome la mano. Si usted quiere cooperar o participar también en mi canal, pues bienvenido.
Nos vemos ya el miércoles. Yo estoy en San Juan de Puerto Rico. Voy a transmitir todo lo que pase en Puerto Rico. Va a ser transmitido por la radio La Voz de Borinquen y por el canal de YouTube de La Voz de Borinquen. Así que nos vemos en Puerto Rico en 3 días. Hasta adelante y pasen ustedes muy buenas noches. Así que hasta luego.